Disculpen, pero se me fue la electricidad durante un tiempito, por eso estuve ausente. ¿Ya están listos? Hola, profe, sí, yo también tengo ese inconveniente. Acá hemos estado presentando mucho problema con la luz. Ah, por eso es que he visto que te saliste y volviste a entrar. Sí, Ok. Bueno, si ya están listos, por ahí vi a alguien que puso que soy la número 1. sí, yo, profe, yo Ah, mismo. ok. Voy a Bueno, presentar. si quieres presentar. Me confirman si pueden ver la pantalla. Sí. Bueno, Cassandra. mi nombre es Cassandra Araúz. Voy a presentar una leve descripción de lo que es el malware, que es un programa diseñado para dañar o realizar acciones no autorizadas en un sistema informático. Esto incluye virus, troyanos, spyware, entre otros. Su propósito puede ser robar información, dañar sistemas o interrumpir operaciones. La relación con amenazas es que representa una amenaza directa a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Allí podemos ver los ejemplos de los tipos de malware. El phishing, ¿cómo se dice, profe? Phishing, yo creo. Técnica de ingeniería social que engaña a las personas que revelen información confidencial, como contraseñas o datos bancarios, mediante correos electrónicos, sitios web falsos o mensajes engañosos. Esto lo podemos ver cuando nos piden información del banco. Y el banco siempre tiene carteles y panfletos donde nos dicen, nosotros nunca pedimos información como esa a través de un correo electrónico, e incluso cuando uno va al banco solo le piden la cédula para realizar cualquier transacción. Entonces, en esta parte uno lo puede evitar. La relación con las amenazas es que facilita el acceso no autorizado a sistemas y datos sensibles, comprometiendo la seguridad de la información. Ransomware, tipo de malware que cifra los archivos de un sistema y exige un rescate para su liberación. Afecta la disponibilidad de la información y puede causar pérdidas económicas significativas. O sea que ellos piden una recompensa para poder liberar nuestros datos. Y encima que piden recompensa, a veces se quedan con ciertos datos que utilizan pues para futuras ciberataques. Así es. Y más si son datos bancarios. Ataques de negación de servicios distribuidos. Estos buscan interrumpir el servicio de un sistema o red mediante el envío masivo de tráfico de múltiples fuentes, saturando los recursos y provocando una caída. Ahí podemos ver un ejemplo en la foto de lo que hacen para saturar entonces el sistema. Afecta la disponibilidad de los servicios y pueden ser utilizados como distracción para otros ataques. Envenenamiento de caché DNS. Técnica que manipula las respuestas del servidor para redirigir el tráfico hacia otros sitios web falsos, engañando a los usuarios y obteniendo información sensible. Esto es algo que también se puede presentar con lo que es lo de los bancos. Compromete la integridad de la información y puede facilitar ataques de phishing o malware. Protocolo de control de mensajes de Internet, utilizado para enviar mensajes de error e información operativa en redes IP, herramientas como ping y traceroute, no sé cómo se, algo así. Utilizan esto para diagnosticar problemas de red. Esto, ¿cómo nos puede afectar? Aunque es esencial para la operación de redes, puede ser explotado en ataques o para mapear redes y sistemas vulnerables. Allí podemos ver una leve imagen de lo que ellos hacen para poder hacer esto. Buffer, área de memoria utilizada para almacenar temporalmente los datos mientras se transfiere entre ubicaciones. Un manejo inadecuado del buffer puede llevar a desbordamientos de
del buffer, donde datos adicionalmente se sobrescriben en áreas de memoria adyacentes, permitiendo la ejecución de código malicioso. Ahí vemos un ejemplo. FIFO, estrategia de gestión de datos, donde el primer elemento en entrar es el primero en salir, como lo estaba mencionando la profesora, y se utiliza en estructuras de datos como colas. Relación con amenazas, aunque no es una amenaza en sí misma, una implementación incorrecta puede llevar a vulnerabilidades que podrían ser explotadas por ataques. Allí vemos un ejemplo de lo que es el FIFO. Sistemas de gestión de seguridad de la información, conjunto de políticas, procedimientos y controles diseñados para gestionar la seguridad de la información en una organización. Relación con amenazas. Los sistemas de gestión de seguridad de información bien implementados pueden ayudar a identificar y evaluar y mitigar las amenazas de la seguridad de la información, reduciendo riesgos y mejorando la resiliencia organizacional. Allí podemos ver un ejemplo de lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información. Ese sería uno de mis... para finalizar, cada uno de esos términos representa un componente esencial en el ámbito de la ciberseguridad. Comprenderlos y gestionarlos adecuadamente es fundamental, porque a veces nosotros quizás somos informáticos, pero a mí se me escapan mucho de estos datos, y al ponernos a investigar hace que ya la próxima vez que lo veamos sea más fácil de comprender y no se nos olvide. Yo les digo a mis colegas que ser informático no es de que uno lo sabe todo. Cada día inventan nuevos virus, inventan nuevas aplicaciones. Entonces, el mundo de la informática es muy grande, tiene muchas ramificaciones y uno no es experto en todo. Puedes tener ciertos conocimientos en cada cosita, pero experto en un área específica, digo, experto en todo en general, no es que somos, ¿verdad? Sí, muy bien. Tan grande. Sí, muy bien, Cassandra. Si hay otro voluntario. Sí, profesora. Ok, Carlos. Bien, aquí está mi glosario de términos. Como primero sería el malware. Es un software malicioso diseñado para dañar, interrumpir o acceder sin autorización a sistemas informáticos que incluyen virus, troyanos, gusanos, spyware. Su presencia compromete la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, pilares fundamentales en las políticas de seguridad. El chiffing, técnica de ingeniería social donde los atacantes se hacen pasar por entidades confiables para engañar a las personas y obtener información confidencial como contraseñas o datos bancarios. Este tipo de amenaza pone en riesgo la confidencialidad de la información y destaca la necesidad de políticas de información en seguridad. El ransomware, tipo de malware que cifra los datos de la víctima y exige un rescate para restaurar el acceso. Afecta directamente la disponibilidad de la información y puede tener consecuencias financieras y operativas significativas, lo que subraya la importancia de contar con políticas de respaldo y recuperación de datos. Ataques DDoS consiste en saturar un servidor o red con tráfico masivo desde múltiples fuentes, impidiendo el acceso legítimo a servicios. Estos ataques afectan la disponibilidad de los sistemas y resaltan la necesidad de políticas de mitigación y respuesta ante incidentes. Por lo menos estos 4 que he leído, por lo menos en lo que es el malware ransom, son
virus que en la actualidad lo tenemos, que si nos dormimos podemos caer en este tipo de virus que realmente afectan bastante el tema de los equipos. En la parte del chiffing, como pueden ver en la imagen, aquí son correos que por lo general siempre lo envían de esa manera para que la persona cuando le dé clic, y siempre ponen mensajes llamativos para que le den clic y puedan entonces acceder a información importante dentro de nuestras computadoras. El DNS, técnica en la que un atacante introduce datos falsificados en una caché de DNS, redirigiendo el tráfico a sitios maliciosos, compromete la integridad y confidencialidad de la información, lo que enfatiza la necesidad de políticas de validación y monitoreo de DNS. Por lo menos Google se escribe con doble O, pero también si usted lo escriben con triple O, también ustedes van a poder observar que la pantalla se ve idéntica, pero está dentro de un espejo, como le llaman, creado por atacantes. Eso puede suceder porque sin querer uno puede poner una letra mal y está accediendo a una información que se ve idéntica, pero es un espejo que lo utilizan para poder robar información. ICMP, protocolo utilizado para enviar mensajes de error y operativos en redes IP. Aunque es útil para diagnóstico, puede ser explotado en ataques como las inundaciones de ping, afectando la disponibilidad de los sistemas. Aquí podemos ver, por lo menos puse aquí una imagen en lo que es Packet Tracer, donde tiene el ping, como pueden ver aquí, pero ahí podemos observar que en este tipo de protocolos son explotados por atacantes que inundan el tema de nuestro sistema. Buffer, área de memoria utilizada para almacenar datos temporalmente mientras se trasladan de un lugar a otro. Errores en su gestión pueden llevar a vulnerabilidades como desbordamiento de buffer que pueden ser explotadas para ejecutar códigos maliciosos comprometiendo la integridad del sistema. FIFO, método de gestión de datos donde el primer elemento en entrar es el primero en salir. En contexto de seguridad, una mala implementación puede ser aprovechada para manipular el flujo de datos, afectando la integridad de la información. Sistema de gestión de seguridad de la información, conjunto de políticas, procedimientos y controles diseñados para gestionar y proteger la información en una organización. Efectivo para ayudar a identificar, gestionar y mitigar riesgos relacionados con amenazas como el malware, el chiffing y ataques DDoS, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Aquí con relación a cada una de las palabras que acabamos de mencionar, tenemos que la política de seguridad de la información está diseñada para proteger los activos de información frente a diversas amenazas, que es lo que tenemos el día a día, y los términos descritos anteriormente representan riesgos que pueden comprometer la seguridad de los sistemas de información. Por ejemplo, el malware y el ransomware pueden afectar la disponibilidad e integridad de los datos. El chiffing compromete la confidencialidad. Los ataques DDoS afectan la disponibilidad de los servicios. Y la implementación de sistemas permite a las organizaciones establecer controles y procedimientos para prevenir, detectar y responder eficazmente a estas amenazas, garantizando así la protección de la información. Entonces, este es lo que puedo mencionar, por lo menos en la parte, como vemos, la parte de arriba tenemos para navegar en Google y demás, pero si se ponen a inventar, por lo menos para navegar en lo que se le llama la Deep Web y demás, entonces comprometen más la información, ya sea de personal o de la empresa, porque para ingresar ya a estos sectores se utiliza un navegador que si dice que no sabía que estaba haciéndolo, sería mentira porque hay que descargar un navegador para poder entrar ya a la parte esta, como le llaman, la parte negra de la Deep Web y todo esto que es otro mundo. Y realmente me he puesto a investigar, nunca he querido entrar, solamente que lo veo en Google, donde ellos indican de que
Realmente para ingresar allí, por curiosidad, no es recomendable, ya que hay muchas personas, FBI y un montón de gente que están viendo cada cosa que nosotros hacemos dentro de ese navegador llamado Tor, que es el que nos impulsa a llegar a ese sector y podemos ver una infinidad de cosas que no podemos ver en la parte esta que siempre navegamos nosotros. Entonces, este sería mi aporte con respecto al glosario de términos. Muy bien, Carlos. Y dice que se ven cosas feas. Yo tampoco he querido meterme hasta allá. Si hablan de temas de mano humana, tarjeta de crédito, temas de política, un montón de cosas, pero bueno. Muy bien. ¿Alguien más? No, y mi papá. Acá. ¿Puedo ir yo? Sí, está bien. ¿Ya se ve la pantalla, profesora? Si se ve que estás presentando, ahora sí. Ajá. Bueno, comenzaré mi presentación. Como primer punto, malware es un término que abarca cualquier tipo de software malicioso diseñado para dañar o explotar cualquier dispositivo, servicio reprogramable. El phishing, que es una técnica empleada por los ciberdelincuentes para engañar y robar información personal o financiera, como número de teléfono, correo electrónico, número de tarjeta de crédito, cuenta bancaria o contraseña. En ransomware, que es una forma de malware que bloquea al usuario al acceso a sus archivos o dispositivos, luego demanda un pago para restaurar el acceso. Como por ejemplo, tenemos el WannaCry, que al infectar la computadora, él te encripta los documentos y la información que tenga y te pide una recompensa. El ataque DDoS es un ataque distribuido de denegación de servicio, un tipo de ciberataque donde un atacante sobrecarga el sitio web, un servidor o un recurso de red con tráfico malicioso. Como resultado, el objetivo se bloquea o no puede funcionar, lo que deniega el servicio a los usuarios legítimos o impide que el tráfico legítimo no llegue a su destino. En el ataque DDoS, usualmente no utilizan una VPN para que parezca que te están atacando de diferentes computadoras, sino que ellos utilizan un botnet, o también se le conoce como bot, cuando infectan diferentes dispositivos de computador, de diferentes dispositivos en el mundo. Entonces que ya están preparados para hacer un ataque DDoS, ya que el botnet está programado para que el ataque sea simultáneo, de manera que la persona que sea atacada piense que lo está atacando diferentes dispositivos, pero en sí solamente está atacando uno, pero utilizan el botnet o bot. También puede utilizar, aparte de que utiliza el bot o botnet, puede utilizar un VPN como también proxy para ocultar su dirección IP de su computadora. Como también solamente puede comprar una computadora para que solamente sea utilizada para esa situación y no pueda ser rastreado. El DNS Spoofy es un método para alterar las direcciones de los servidores DNS que utiliza la potencial víctima y de esta forma poder tener control sobre las consultas que se realicen. El ICMP es un conjunto de reglas de comunicación que los dispositivos utilizan para comunicar errores de transmisión de datos a una red, y el buffer actúa como una área de espera, permitiendo que los datos se acumulen hasta que el dispositivo receptor esté listo para procesarlo. Esto es crucial cuando los dispositivos funcionan a velocidades diferentes, ya que sin un buffer, un proceso más rápido tendría que esperar un proceso más lento,
lo que resultaría una ineficiencia significativa. El método FIFO se define como una herramienta basada en el fundamento de atender primero a la solicitud que llegue primero, para que vaya saliendo respondiéndose en orden. Y el sistema de información SGSI es un conjunto de principios o procesamientos que se utilizan para identificar riesgo y definir los pasos de mitigación de riesgo que deben llevarse a cabo. Debemos tener en cuenta todas estas palabras, todos estos significados que nos ha puesto la profesora en la tarea, porque nos da a entender en que las políticas de seguridad son bastante extensas y que todo lo que significa, todo lo que tenga que ver con ataques a diferentes dispositivos, con las amenazas de la política de la seguridad. Como un dato, también se puede utilizar los virus como de manera para protegerse. Un ejemplo de ello fue el Stuxnet, que apareció en el 2010, que se cree que el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Israel lo utilizaron para interrumpir el programa nuclear de Irán. Supuestamente ellos utilizaron una memoria USB y en la cual apuntar los sistemas de control industrial de zinc, de marca zinc, para que los centrifugadores fallaran y se autodestruyeran de manera récord, dañando alrededor de 20,000 equipos en el programa nuclear, y así arruinó una quinta parte de los centrifugadores nucleares de Irán, lo que alteró varios años de su programa nuclear. Esa es toda mi investigación, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces vemos que todos esos virus forman parte de la vulnerabilidad, ¿verdad? Y cuando se van a hacer las políticas de seguridad, hay que tomar en cuenta todo, todo, todo. Y los nuevos, los que no han salido. Muy bien. ¿Alguien más? Voy yo, profe. Voy yo, profe. Maribel. No sé si logran apreciar la pantalla. Sí. Buenos días, profesores y compañeros. Bueno, voy a hacer mi presentación con los términos. Como tenemos la 1, el malware, software malicioso diseñado para infiltrarse, dañar o robar información en un sistema sin el consentimiento del usuario. Como 2, tenemos el phishing, técnica de ingeniería social usada para obtener información confidencial, haciéndose pasar por una entidad confiable. Tenemos el ransomware, es un malware que cifra archivos y exige un rescate económico para restaurar el acceso. Tenemos el ataque de DDoS, ataque que buscan colapsar un sistema o servicio sobrecargándolo con tráfico desde múltiples fuentes. Tenemos el DNS, spoofing, alteración de respuesta para redirigir al usuario a sitios maliciosos sin su conocimiento. Tenemos el ICMP, protocolo de red usado para enviar mensajes de error o diagnósticos que pueden ser explotados en ciertos ataques. Tenemos el buffer, que es área de memoria usada para almacenar datos temporalmente, que si se gestiona mal puede causar vulnerabilidades. Tenemos la 8, que es la FIFO, método de manejo de datos, donde el primer elemento es entrar en el primero en salir. Tenemos el sistema de gestión de seguridad, conjunto de políticas de procedimientos y controles para proteger la información de una organización. La relación con la amenaza de política de seguridad, pues tenemos que la política de seguridad establece normas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Y ahí tenemos el malware, ransomware, el que vulneran la confidencialidad, integridad, acceder a modificar datos sin permiso. Ya por último, un sistema de gestión de seguridad te ayuda a prevenir, detectar y responder a estas amenazas, garantizando el cumplimiento de la política de seguridad. Esa sería mi presentación, profesor. Muy bien.
¿Alguien más? Profe, me toca a mí, pues. Dele. Héctor, ¿verdad? Sí. Sí, correcto, correcto. Estoy arreglando unas cosas y ya voy para allá, abriendo el archivo. Maribel entró, ya se fue. Salió. Ya estoy abriendo el archivo. Acá Mm. primero. Maribel, ¿tienes problemas con el internet? Sí, profe. Sí, porque te veo que sales, entras, sales, entras. ¿Usted está en Boca del Toro mientras Héctor termina? ¿Usted está en Boca del Toro, No, profe, en Maribel? Boquerón. En Boquerón, Ah, profe. ok. Maribel, Paraíso de ese nombre, Boquerón. ese nombre me suena. Sí, buenas. Buenas. Bueno, la investigación, como se trataba de glosario, también puse para cada uno ejemplos reales que pasaron actualmente con respecto a cada uno de esos términos, por lo menos hace un poquito diferente, ¿verdad? Yo tengo por lo menos que el malware, ¿verdad? Ya todos hemos hablado, ¿verdad? Que malware es un software malicioso. En la actualidad, en la realidad, ¿verdad? Ese virus es un virus que se llama WannaCry. En el 2017 afectó a miles de computadoras en todo el mundo, cifrando archivos y pidiendo un rescate en Bitcoin para su recuperación. O sea, que estaba agarrando los peces gordos, porque esos son los que tienen el dinero en La Bitcoin. criptomoneda, sí. Correcto, sí. Porque no todo el mundo tiene Bitcoin, ¿no? Entonces, ellos se infiltraron utilizando el malware. En el phishing, es una técnica, ¿verdad? Ya la conocemos todos, ingeniería social prácticamente, porque la ingeniería social tiene que ver con mezcla de humana con informática, ¿no? O sea, se refiere a una persona que puede filtrar, inclusive en empresas físicamente, utilizar amistades para sacar información, ¿verdad? Y también puede ser que lo utilice también relacionándose con esa persona, invitándola a salir, pero en realidad su objetivo es sacar información. En un ejemplo, por lo menos en el 2020, se reportaron numerosos correos electrónicos falsos que parecían ser de Organización Mundial de la Salud, principalmente durante la pandemia, ¿verdad? Solicitando información personal a los usuarios. Engañaron mucha gente pensando que estaban pidiendo eso para poder conseguir la vacuna, algunas otras cosas, y como hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen miedo y eso piensan que era un mes y resulta que no era así, eran fichas sacando la información. Aprovechando el momento de pánico. Sí, correcto. Hay que tener cuidado, ¿verdad? El ransomware en realidad es un tipo de malware también que cifra los archivos de un usuario y exige un rescate. Y lo que estaba hablando la profesora, en el real ejemplo tenemos que el ataque de ransomware de Colonial Pipeline, ¿verdad? En mayo de 2021 paralizó el suministro de combustible en la costa este de Estados Unidos y la empresa pagó un rescate de aproximadamente 4.4 millones de dólares en criptomonedas. Siempre utilizan ese tipo de, como el Bitcoin, criptomonedas, cuando se trata ahora. Están Es que actualizando. yo creo que es una forma más fácil para ellos para que no los localicen. Sí, porque el Bitcoin y el criptomoneda, todo eso tiene una seguridad aparte y muchos bancos lo hablaron como ilegal. Pero en realidad no es ilegal. Lo que pasa es que esa moneda es una moneda que no estaban recibiendo los bancos. El Banco Mundial, hablando del mismo Banco Mundial, no recibía beneficios o impuestos. No había forma de recoger dinero pues, de impuestos en ese tipo de transacciones de Bitcoin. Entonces, por eso creyeron que no era correcto utilizarlo o no era, ¿cómo se llama eso? Viable, que tuvieran mucho cuidado, pero en realidad es que ellos lo que quieren era recoger dinero, porque puede que el banco existe para sacarle plata a la gente con impuestos. Bien, entonces tenemos lo que son los ataques de denegación de servicios distribuidos. Buscan la de hacer un servicio en línea que no esté disponible en inundar el servidor, que esté disponible para inundar el servidor de tráfico excesivo.
Bueno, esto lo hizo al principio, también yo puedo hablar, ¿verdad? El señor Zuckerberg, no sé si lo conocen, de Facebook. Él hizo un programa, lo tiró en una red de Harvard y lo que hizo fue que para que colapsara el servidor con 22.000 en ese tiempo, está hablando en 1980 y algo, 70 y algo, 80 y algo, 90 y algo, donde él colapsó el servidor principal de Harvard, por eso que la acusaron, ¿no? Otro ataque es el de 2016. Un proveedor de DNS interrumpió el acceso a varios sitios web populares, incluyendo Twitter, Netflix y el Reddit. O sea que si afecta este tipo de ataques, lo que hace es que lo interrumpe. A veces usted escucha que WhatsApp se fue por un día. Bueno, eso fue un ataque de este tipo, y donde el servidor lo apagan prácticamente, pero bueno, como ellos tienen su forma de restaurar, lo logran, ¿no? Y nuevamente pueden seguir dando el servicio. Lo que es en esos casos, perdón, en esos casos es que sirve la política de seguridad para actuar inmediatamente y evitar que les roben toda la información. De repente, en el momento del ataque, pues se filtró cierta cantidad, pero al entrar en las políticas de seguridad, evitan que les roben toda la información. En el caso de este ataque, es para paralizar totalmente la empresa. El phishing, ¿verdad? Este lo que hace es paralizarlo. O sea, vamos a decir que de repente la lotería totalmente, vamos a decir que fuera la lotería aquí en Panamá fuera totalmente electrónica a través de computación y eso, entonces ellos se pueden meter y te tumban el servidor y no se presenta la lotería para causar un caos. Vamos a decir que te están robando el dinero, que está esa trampa, que están haciendo algo raro. Entonces, la idea esa por lo menos de los servicios. Acuérdense que nosotros aquí no tenemos mucho problema en cuanto a esos tipos de cosas por los servicios, pero Estados Unidos, Europa, manejan lo que es hasta el gas, la electricidad, el agua, todo es computarizado, inclusive los trenes. Saben dónde están los trenes, en qué lugar están principalmente y todo eso, y que no se colisionen a través de programas de computadora y todo eso. Pero si eso es vulnerable y uno de estas personas viene y tumba el servicio, automáticamente todo se paraliza. Y eso trae un caos a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Entonces estamos con esos son los ataques de DNS, pues, y los dos. El DNS es un ataque en la que engañan a un servidor para redirigir los usuarios a sitios de web falsos. O sea, engañan al servidor y también lo que hacen es que hacen otro servidor y reciben la información. Ejemplo, por lo menos en 2018 se descubrió un ataque de DNS spoofing, que afectó a varios bancos en Europa, redirigiendo a los usuarios sitios falsos para robarle las credenciales. Una forma brutal, ¿no? Esa ya no. Entonces le quitó, de esta manera ya eran vulnerables a su cuenta, ¿no? Podían entrar. Eso es lo que es DNS spoofing. Y entonces el protocolo el CMS, MP, que es el que estaba hablando hace un rato, es un protocolo utilizado para enviar mensajes de error y operativos en redes IP. Puede ser explotado en ataques. Tenemos un ejemplo del ataque PIN de la muerte. Utiliza paquetes XMP mal formados para causar que un sistema se bloquee o reinicie. Imagínense eso, que lo bloquea o se reinicia. Eso causa un caos total en un servidor, porque los servidores deben estar totalmente siempre encendidos y debe estar siempre disponible. Y si un servidor no escucha, no responde, nada, entonces hay un caos en ese protocolo de internet, ¿verdad? O de conexión. Bueno, el buffer, en términos informáticos, se sabe que es un espacio, ¿no? De memoria, en una área de memoria donde se guarda información. En el caso real, ¿por qué se habla de buffer aquí? Si eso no tiene nada que ver, sí tiene que ver mucho porque dice aquí, en un ejemplo real, que el ataque de desbordamiento de buffer en el software de Microsoft
2003 permitió a los atacantes ejecutar código malicioso en sistemas vulnerables. O sea que el buffer también se ataca. Eso es algo que nunca pensaron que lo podían hacer, pero sí, también se meten por ahí, sí. Sí. Entonces está el FIFO, que es lo que la profesora estaba hablando, que primero que entra, primero que sale, es un sistema que se utiliza también en contabilidad, principalmente en logística de control de inventario o mercancía. Base de datos. Y en la base de datos también se utiliza mucho, por lo menos está la estructura de datos, donde la fila, cola, todo eso se utiliza en esto, el primero que entra, el primero que sale. Y hay otros que son los FIFO y eso, pero específicamente el FIFO. Tenemos un sistema de gestión de cola y una mala implementación de FIFO puede permitir que un atacante acceda a datos sensibles antes de que sean procesados correctamente. Eso también lo utiliza la memoria, lo utilizan muchas cosas que tienen que ver con la computación. Entonces, si nosotros por lo menos no tenemos un buen FIFO, por lo menos en la información, en la implementación no se gestiona correctamente, puede causar un ataque por ahí también. Y entonces, en lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información, sabemos que es un marco, ¿verdad?, que ayuda a las organizaciones a gestionar la seguridad de la información de manera sistemática, incluyendo políticas y procedimientos para proteger la información. En un ejemplo real, la implementación de esto es una empresa como Target, que sufrió una violación de datos en el 2013, podría haber mitigado el impacto de una pérdida de datos de millones de tarjetas de crédito. Perdieron millones de tarjetas de crédito porque hubo una mala implementación, por lo menos, de seguridad. Y bueno, en sí, la seguridad, ¿verdad? La relación que hay entre la amenaza con la política de seguridad es que son fundamentales para la política de seguridad de cualquier organización. Un efectivo un CGI es efectivo. Sistema de gestión. Un sistema de gestión, ¿verdad?, de seguridad informática es un efectivo que debe abordar cada una de estas amenazas. No solamente hay amenazas como virus, como malware o phishing o lo que sea, o DNS phishing, spotting, sino que también hay riesgos que tienen que ver con lo que es la ingeniería social, que lo estaba mencionando, que eso existe. Hay personas que han entrado y han logrado llegar hasta el mismo servidor sin ser detectados físicamente hablando, y había cámaras de seguridad y todo eso, hay comprobado, hay libros para eso bastante. Eso nos lo enseñaron una vez, de tantas cosas que existen y pensaban que no se podía hacer y también se logra. A veces las personas, por eso que buscan personas que no son muy hablantines, vamos a decir, que no sean gente que sea fácil de dar la información. Por eso que se firma un pacto de confidencialidad de la empresa, donde usted no puede divulgar nada relacionado a la empresa. Principalmente si tú eres de seguridad informática, administrador de bases de datos, programadores de computadoras para empresas que somos de servicio para otras empresas. Y eso todo eso son amenazas. Y la política incluye la humana, el sistema electrónico y lo que es también para que es 50 y 50. Así que esa sería mi participación. Ok, muy bien. Me gustó cómo lo enfocaste con ejemplos reales. Muy bien. Sí, entonces el factor humano también es parte de las amenazas, ¿verdad? Adquirir, como estábamos comentando, colaboradores que sean fiables. ¿Alguien más quiere presentar? Sí, fue Bartolomé, pensaba que Bartolomé iba. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Voy a presentar. Ok, tenemos los malware, el software diseñado. ¿Me estás escuchando, Sí, sí. profe? Okay.
Es un software diseñado para dañar o inutilizar a la computadora y sistemas informáticos sin el conocimiento de su propietario. Malware, en abreviatura, software malicioso, y generalmente se caracteriza por intención de su creador más que por su característica. Existen varios tipos de malware, como spyware, virus, gusanos, troyanos y otro tipo de códigos maliciosos que pueden infiltrarse en los equipos de software autorizado y política de antivirus y antimalware. Tenemos los phishing, es una técnica de ingeniería social que usa a los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y así apropiarse de identidad de estas personas. En política tenemos como la concientización del usuario, que es muy importante. A veces colocan personas y no tienen el conocimiento de qué hacer. A mí me ha pasado que me llaman y me preguntan, ¿puedo abrir? Digo, no lo abres, elimínalo, no entres en él porque por ahí entran entonces los virus, los ataques. Política de autentificación, política de correo seguro. Los ransomware es un tipo de malware que tiene como rehenes los datos confidenciales o un dispositivo, lo agarran como una víctima, amenazando con mantenerlos bloqueados o algo peor, al menos que la víctima pague un rescate al atacante. En política, respaldo periódico y recuperación, política de segmentación de red, política de acceso mínimo. El ataque 2, un ataque de denegación de servicio distribuido, es un intento malicioso de interrumpir el tráfico normal de un servidor, servicio de red objeto al saturar. El objetivo es saturar la infraestructura circundante con una inundación de tráfico de Internet. En política tenemos uso de firewall y sistema de mitigación 2, política de monitoreo de red. El DNS, el POFIN se refiere a las diferentes situaciones en las que se manipula la resolución de nombres de DNS. En más concreto, lo que sucede es que se falsifica la dirección IP perteneciente a un dominio. En la política tenemos el uso de DNS seguros, políticas de monitoreo y análisis de tráfico, políticas de configuración segura. ICMP es un protocolo de capa de red que utiliza los dispositivos de red para diagnosticar problemas en conmutación. ISMP se utiliza para si los datos llegan a su destino de forma oportuna. El buffer es una región de memoria en la que se almacena temporalmente datos mientras se transfieren de un lugar a otro, ya sea dentro de un dispositivo o entre dispositivos. El FIFO, el first in y first out, primero entra y el primero en salir. Es un método para organizar datos de una estructura de datos como una cola, donde el elemento que entra es el primero en salir. Sistema de gestión de seguridad de información es un conjunto de principios o procedimientos que se utilizan para identificar riesgos y definir los pasos de mitigación de riesgo que debe llevarse a cabo. Este garantiza que las empresas tomen medidas sistemáticas para mantener seguros los datos y la información. Eso sería todo, profesora. Ok, muy bien. Listo, pues vamos a continuar. Los que quedaron pendientes, entonces sería en la otra actividad que vamos a estar trabajando. Entonces estoy compartiendo. Vamos a estar viendo, ¿están viendo la pantalla que se comparte?
Ok, ahí están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Etapas de producción. Ok. Etapas de producción. Entonces, vamos a hablar sobre las etapas de producción de las políticas. Elaborar una política es un proceso que exige tiempo e información, y como hemos visto, en las políticas es un manual, vamos a decir, de cómo vamos a estar cuidando la información de nuestra empresa, y solamente en tener cuidado en las vulnerabilidades o en los ataques que pueda tener nuestra empresa. Es un mundo, ¿verdad? Es un mundo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, dentro de las etapas de producción, es necesario saber cómo se estructura la organización y cómo son dirigidos en la actualidad los procesos. A partir de este reconocimiento se evalúa el nivel de seguridad existente para poder después detectar los puntos a analizar para que esté en conformidad con los estándares de seguridad. Entonces, estas etapas de producción tienen distintas etapas, como son los objetivos y ámbitos. Es una presentación del tema de la norma en relación con sus propósitos y contenido, ¿verdad? Las normas de seguridad deben estar acordes con el propósito de nuestra empresa. Las entrevistas, identificar preocupaciones de usuarios sobre activos y procesos de negocios. Investigación. Vamos a analizar documentos existentes en la organización. Cuáles están desfasados, cuáles tenemos que actualizar, cuáles están bien, ¿verdad? Para poder seguir utilizándolos. 4. Una reunión de política, discutir temas y redactar políticas. Y 5. Un glosario para aclarar dudas conceptuales alrededor de la política que se está o que se quiera implementar. El plan de contingencia. Para el plan de contingencia, entonces, es un conjunto de procedimientos alternativos que permiten el funcionamiento de la empresa cuando alguna función falla por incidentes internos o externos. Como les decía, cuando hay un ciberataque, ¿verdad? Entonces hay que tener un plan de contingencia para poder como apaciguar el ataque que nos quieran hacer. El propósito, superar situaciones críticas y evitar pérdidas materiales o derivadas de la paralización del negocio. Alcance. Cubre todas las funciones críticas de la organización, priorizando la continuidad de operaciones esenciales. Evaluación del plan. Hay que evaluar el costo-beneficio, determinar la mejor solución para cada proceso crítico, identificar alternativas, considerar procesos manuales, tercerización de diferimiento, definir niveles mínimos, establecer niveles aceptables para cada problema, analizar el impacto, que es evaluar consecuencias en funciones críticas, identificar funciones críticas, jerarquizar elementos por importancia. Entonces, ese es un plan de contingencia en su módulo.
en su módulo, en la página 18, dice elaboración de un plan de contingencia, participantes en la formulación del plan de contingencia. Vamos a hacer una actividad, pero primero, no sé, les voy a dar 10 minutitos para que tomen de receso y entonces regresamos para hacer una actividad sobre la formulación de un plan de contingencia. ¿Les parece? Ok, entonces vamos a dar 10 minutitos de receso. Tengo las 10:24. Nos vemos a las 10:35, pues. ¿Sí? Para que vayan a tomar agua, para que tomen un relax. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando sobre el plan de contingencia, que el plan de contingencia, su objetivo es el de garantizar la seguridad de la información y la continuidad operativa frente a eventos críticos, minimizando el impacto en la empresa. En el plan de contingencia se debe identificar riesgos como evaluación de amenazas, como lo son los ciberataques, los fallos en la infraestructura, desastres naturales, errores humanos. El análisis del impacto en la seguridad de la información y las operaciones. También debe haber una estrategia de respuesta. Una vez que haya un ciberataque, ¿qué vamos a hacer, verdad? Se van a implementar mecanismos de respaldo y recuperación de datos. Planificación de respuestas. Buenas. Planificación de respuesta ante incidentes de seguridad informática. Definición de protocolos de acceso y autenticación segura, ¿verdad? Siempre debe haber un plan en el que podamos mostrar o recuperar datos vulnerables para estar seguros de que las personas que nos están siguiendo o tratando de entrar son las que en realidad deben estar o tienen acceso a ciertos lugares de nuestra empresa u organización. Procedimientos de contingencia, activación de planes alternativos ante pérdida de datos. Era lo que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Que en el momento de que tengamos alguna falla por algún ciberataque, ¿cómo entrar y evitar que este ataque tenga tantos o obtenga tanta información de nosotros? Entonces, se debe activar planes alternativos para evitar esto. Protección contra accesos no autorizados y fuga de información. Restauración de sistemas y aplicaciones afectadas. También debemos tener un monitoreo y evaluación continua, auditorías de seguridad periódica, simulación de escenarios de riesgo y pruebas de respuesta, actualización constante de protocolos según nuevas amenazas. No pensar que como la empresa ha estado bien, no hemos tenido ningún ciberataque, pues estamos todos vamos a estar bien, sino que estar siempre actualizado, estar buscando, investigando qué ha pasado en otras empresas, si eso viene acá, qué puede pasar, ¿verdad? También debemos entender que las protecciones de nuestras políticas de seguridad va a depender del tamaño de nuestra organización, porque me imagino esas precauciones son bastante costosas, ¿verdad? Y va a depender del tamaño de nuestra organización si vale la pena invertir en las seguridades que en otras empresas están teniendo. Bien, entonces, en la página 18, como les comentaba, habla sobre el plan de contingencia y dice, participantes en la formulación del plan de contingencia, comisiones de trabajo, ubicación y responsabilidad, se reúne un grupo consultor, lo cual contiene las siguientes personas.
un coordinador de centro de respaldo, un supervisor de sala de máquina, un operador, sala de máquina, un administrador de sistema operativo, base de datos, buenas Marvin, un encargado de aplicaciones, un analista de integridad de sistema, ¿verdad? Una vez reunido dicho grupo, planifica todos los puntos a desarrollar y existe un líder que se encarga de asignar las diferentes tareas que se van a desarrollar en el proyecto. Vamos a suponer que usted es ese líder. Entonces, yo necesito que usted me haga un análisis o que me haga un análisis de la función de cada uno de los miembros del grupo consultor en el plan que estamos, que dice ahí en la página 18. Le voy a pasar la actividad al chat. Supongamos que usted es esa persona que va a ser la encargada o el líder para asignar. Entonces, ¿qué va a hacer el coordinador de centro de respaldo en su plan de contingencia? ¿Qué va a hacer el supervisor de sala? ¿Me expliqué? Entonces, necesito que me especifiquen la función y el por qué usted le va a dar esa función a esa persona. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Los demás? ¿Qué me dicen? Pues estamos solitos. Profesora, voy a repetirlo nuevamente para entenderle bien. Ok, está en el chat, lo anexé en el chat, pero dice, elabore un análisis sobre la función de cada uno de los miembros del grupo consultor en un plan de contingencia para una empresa X. Usted va a crear una empresa X. Usted va a ser la persona encargada de asignar la función a cada uno de los miembros de su grupo. ¿Cuáles son los miembros de su grupo? Está en la página 18. Un coordinador de centro de respaldo, un supervisor de sala, un operador de sala de máquina, un administrador de sistema operativo de bases de datos, un encargado de aplicaciones y un analista de integridad de sistema. ¿Qué función va a tener cada uno de ellos dentro del plan de contingencia de su empresa? Listo. Listo. Entonces, me informan que, dígame, no, me informan qué tiempo más o menos necesitan para elaborar esa actividad. ¿Les parece 30 minutos? Hasta las 11:15 creo que serían. Y después de ahí sustentamos cada uno su opinión sobre lo que debe hacer cada uno de los miembros de su grupo consultor. Listo, entonces, estamos aquí de todos modos para cualquier consulta. Página 18, dijo, ahí están los nombres de los... Sí, en el que me mandaron, dice arriba plan de contingencia y elaboración de un plan de contingencia, está en negrita. En el que me mandaron, ¿verdad? En el módulo que me mandaron.
Cassandra, estamos haciendo la otra actividad, no sé si escuchaste. Acabo de ver que estás entrando nuevamente. Sí, profe, no la escuché. Ajá, en el chat está la segunda actividad. En la página 18, según el formulario que me mandaron, el folleto de ustedes, en la página 18 dice plan de contingencia. Elaboración de un plan de contingencia. De ahí viene la actividad que les estoy solicitando. En el chat dice, elabore un análisis sobre la función de cada uno de los miembros del grupo consultor en un plan de contingencia para una empresa X. Suponiendo que usted trabaja en una empresa X y usted es la persona encargada de darle las funciones a cada uno de los miembros de su equipo. En la página 18, en la parte de abajo, dice participantes en la formulación del plan de contingencia. Se reúne el grupo consultor, lo cual contiene las siguientes personas. Un coordinador de centro de respaldo, un supervisor de sala de máquina, un operador de sala de máquina, un administrador de sistema operativo de base de datos, un encargado de aplicaciones y un analista de integridad de sistema. Una vez reunido dicho grupo, planifica todos los puntos a desarrollar y existe un líder, que en este caso es usted, que se va a encargar de asignar las diferentes tareas que se van a desarrollar en el proyecto. Es un plan de contingencia, entonces usted debe dar las tareas o la función que cada miembro de su grupo va a realizar en caso de que se active ese plan de contingencia en su empresa. Ok, profe, eso es en Word, igual. ¿Sí? Ok, gracias. Natalie, ¿todavía no estás lista? Sí, profe. Ok. ¿Se ve, profe? Ajá. ¿Ese que es en internet? No, es mi Word del teléfono. Ok. Sí. El plan busca asegurar la continuidad operativa de los sistemas y servicios en caso de una interrupción o desastre, ¿verdad? El punto 1 es coordinador del centro de respaldo. La función principal de esto es liderar la activación del plan de contingencia y coordinar las acciones en el centro del respaldo o sitio alterno. Las responsabilidades, comunicar decisiones claves con la alta dirección. 2. Supervisor de sala de máquinas. La función principal es supervisar el funcionamiento del entorno físico y tecnológico donde se encuentran los servidores y otros equipos críticos. La responsabilidad, coordinar con el personal técnico para restablecer la infraestructura física. 3. Operador de sala de máquinas. Esta función, su función principal es ejecutar las tareas operativas necesarias para poner en marcha los sistemas desde el centro de respaldo. Responsabilidades. Encender, monitorear y verificar el funcionamiento de todos los equipos. 4. Administrador del sistema operativo. De datos, restaurar, utilizar el funcionamiento de los sistemas operativos y base de datos. 5. Encargado de aplicación. Funciones principales: Se validar. entrecorta el audio. Sí. Ahora sí me escucha bien. Ahora sí. Bueno, el 5, lo que es el encargado de El 4. aplicaciones. 4. Uh-huh. Administrador del sistema operativo.
La función principal es restaurar y garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas operativos y bases de datos. Las responsabilidades es verificar la integridad y disponibilidad de la información. Encargado de aplicaciones. La función principal es validar, establecer las aplicaciones críticas para la operación de la empresa. Responsabilidades, instalar o configurar aplicaciones en los servidores alternos, correctamente y sin alteraciones. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues realizar verificación y validación de datos. Como conclusión, cada rol en este grupo consultor cumple una función vital y específica para la recuperación exitosa de las operaciones. El trabajo colaborativo, la comunicación efectiva y la preparación previa son esenciales para minimizar los impactos negativos en una empresa durante una situación de contingencia. Muy bien, Natalie. Viene Cassandra. ¿Me escucha bien? Sí. Ok. Bueno, voy a presentar algo breve de lo que hace cada uno de los coordinadores y del miembro del grupo consultor de la empresa Hacienda Montpellier, que es donde el ejemplo que siempre utilizo, la empresa donde trabajo. Coordinador del centro de respaldo, su principal tarea es garantizar que el centro de respaldo esté completamente funcional, listo para asumir la carga de trabajo de la empresa en caso de que el sistema principal falle. En eso, él coordina la infraestructura de respaldo y asegura que el sistema secundario pueda asumir el control rápidamente. El supervisor de sala de máquinas es un plan de contingencia. El supervisor tiene la responsabilidad de garantizar que todos los equipos estén operativos y en cualquier fallo físico pueda ser gestionado de inmediato. Supervisa el hardware físico y asegura su correcto funcionamiento. El operador de sala de máquina, en un escenario de contingencia, es crucial que el operador siga los procedimientos establecidos para reaccionar ante problemas técnicos. Él monitorea y maneja los sistemas en funcionamiento, actuando ante fallos de hardware. Administrador de sistema operativo o base de datos. En el contexto de contingencia es responsable de restaurar el acceso a las aplicaciones y los datos. Asegura la recuperación de sistemas operativos y base de datos en situaciones críticas. El encargado de aplicaciones, en caso de que se active el plan de contingencia, este miembro del equipo es clave para restaurar las aplicaciones y garantizar que el negocio continúe operando. Se asegura de la recuperación de las aplicaciones necesarias para el negocio. Esto se da en casos de que, por ejemplo, en un negocio como Melo, si el sistema de cobro o de ventas falla, no se puede trabajar. Entonces, eso tiene que garantizar que siga funcionando con el sistema de respaldo. Analista de integridad del sistema. En un escenario de contingencia, este miembro tiene un papel crucial al verificar que los datos recuperados no hayan sido alterados o corrompidos. Verifica que los sistemas de datos sean recuperados de manera íntegra y sin alteraciones. Yo tuve un ejemplo de esto hace poco en la empresa donde trabajo, ya que el disco duro de la computadora principal se dañó. Entonces, mi fallo fue en no hacer una copia de respaldo en el tiempo que me correspondía. Entonces, perdimos información de un año aproximadamente de las vacas, porque Hacienda Montpellier es una lechería. Y trabajamos con un sistema de que ese sistema nos basamos en todo en ello, en lo que es producción, lo que es reproducción del ganado,
Y al perder esa información, yo tuve que recurrir a la base de datos que tengo, pero manual, que es agenda, y pasar dato por no haber hecho mi copia de respaldo. Entonces ahí vemos que todos estos pasos son necesarios, aunque sea yo la que haga todos estos pasos que vimos a continuación, todas estas funciones no las cumplí. Entonces ahí vemos el fallo de una vez. Gracias. Y por suerte tenía el backup al menos escrito en papel. Porque Sí, imagínese que no estuviera. Qué problema. Sí. Bueno, sí, hay empresas grandes donde hay una persona encargada de cada una de esos puestos, pero hay otras en las que solamente una persona es la encargada de todo. Y bueno, pues, pero igual tiene que son más cosas que debe hacer, pero hay que hacerlos para evitar cualquier tragedia. Después de Cassandra tenemos a Carlos. Muy bien, Cassandra. Sí, ya voy a compartir, profe. Bien, el análisis del grupo consultor en plan de contingencia. Aquí utilicé mi negocio como ejemplo. En introducción, el plan de contingencia permite a una empresa responder ante emergencias que afectan sus servicios tecnológicos. Para garantizar su efectividad, se conforma un grupo consultor con roles específicos. A continuación, se detalla la función y ubicación y responsabilidad de cada integrante. Número 1 sería el coordinador del centro de respaldo, que la función de él sería dirigir y controlar la ejecución del plan de contingencia. La ubicación que va a tener es el centro alterno o un sitio de respaldo. Responsabilidades: activar el plan de contingencia al detectarse una falla grave, coordinar a todos los miembros del equipo, comunicar el avance a la dirección de la empresa, autorizar la restauración del sistema en el centro alterno. Importante, la función que va a tener el coordinador, ya que es el que nos va a avisar al momento de que haya alguna falla grave dentro de la empresa. Supervisor de sala de máquina. La función es supervisar el estado físico y operativo de los equipos. La ubicación que va a tener es la sala de servidores, que sería donde va a estar ubicado el data center. Responsabilidad: monitorear el estado de los servidores durante la contingencia, coordinar tareas con los operadores, evaluar el daño físico o eléctrico en los sistemas, recomendar acciones de mantenimiento o reemplazo. Muy importante también la función del supervisor de máquina, ya que sin este tipo de supervisión del estado físico y operativo de los equipos no van a poder funcionar. Operador de sala de máquina. La función sería ejecutar operaciones técnicas sobre los equipos físicos. Ubicación: va a estar dentro de la sala de máquina. Responsabilidad: encender, apagar y reiniciar los servidores bajo orden del supervisor. Verificar respaldos físicos y virtuales para garantizar de que tengamos toda la información en el sistema. Reportar fallas de funcionamiento o desconexiones. Apoyar en tareas de respaldo físico y conexión de hardware. Administrador de sistema operativo y base de datos. La función sería restaurar y verificar la operación de los sistemas y base de datos. El área de ubicación donde va a estar es el sistema o acceso remoto. Responsabilidad: cargar respaldo del sistema operativo, verificar la integridad de base de datos, aplicar configuraciones y parches necesarios y validar la conectividad con otras plataformas. El encargado de aplicaciones sería la función asegurar que las aplicaciones funcionen correctamente tras la recuperación. La ubicación que va a tener es el área de desarrollo o soporte de aplicaciones. Las responsabilidades: verificar que todas las aplicaciones críticas estén operativas, restaurar configuraciones personalizadas, ejecutar pruebas funcionales y documentar las incidencias y soluciones aplicadas. Número 6, analista de integridad de sistema.
La función sería validar que los sistemas no hayan sido alterados ni vulnerados. La ubicación sería en el área de seguridad informática o de auditoría. La responsabilidad, comprobar la integridad de los archivos y registros del sistema, detectar accesos no autorizados o posibles ataques, emitir informe de riesgo y vulnerabilidad y recomendar mejoras en políticas de seguridad. Como conclusión, el éxito de un plan de contingencia en tecnología del 20 depende del trabajo coordinado de estos 6 perfiles clave. Cada uno desempeña una función técnica y estratégica para asegurar que la empresa se recupere rápidamente ante eventos adversos, protegiendo tanto la infraestructura como los datos críticos. Aquí podemos observar de que cada uno tiene una función diferente en el cual tiene ese conocimiento o es experto, y por eso tenemos que depender de cada uno, pero cada uno tiene que tener esa comunicación para que la empresa marche bien, porque si alguno falla, a pesar de que el coordinador informe y hay alguno que falla acá, entonces pueden haber algún tipo de puerta abierta para que se pueda ingresar cualquier tipo de información o robo de información. Esta sería mi presentación, profesor. Muy bien. Si alguna falla, entonces ahí es por donde entran los ataques. Muy bien. Diana Rodríguez. Sí, profesora. Elaboración de un plan de contingencia, escenario de prueba. Aquí sería el ataque de ransomware a la empresa D. Situación simulada. Un ataque de ransomware ha cifrado los archivos críticos en el servidor principal de la empresa, impidiendo el acceso a la base de datos operativos. La amenaza exige un rescate para recuperar los archivos. A continuación, tareas que se van a desarrollar. Acciones del grupo consultor. 1. Activación del plan de contingencia. El coordinador del centro de respaldo ordena la evaluación del impacto del ataque y la activación del protocolo de respuesta. Se alerta al equipo de seguridad informática y se restringe el acceso al sistema comprometido. 2. Aislamiento del sistema afectado. El supervisor de sala de máquina desconecta el servidor de la red para evitar la prolongación del ataque. El operador de sala de máquina revisa los registros de actividad y determina el origen de la amenaza. Restauración de datos seguros. El administrador de sistema operativo de base de datos verifica los respaldos y activa la recuperación desde un entorno seguro. El encargado de aplicaciones prueba la funcionalidad de los sistemas de una vez restaurados. Evaluación post-incidente. El analista de integridad del sistema verifica la estabilidad y autenticidad de los datos restaurados. Se implementan medidas adicionales para evitar futuros ataques como revisiones de seguridad y ajustes en las políticas de acceso. Sería todo, profesora. Muy bien, muy bien. Otra forma de entrar en el problema, pero muy bien, muy bien. Son los únicos voluntarios que tengo en lista. ¿Puedo ir yo, profesora? Disculpe. ¿Está bien, Ariel?
Bueno, este es en base a una empresa que maneja un centro de datos, un data center. Bueno, el coordinador del centro de... Sí se ve, ¿no? Al coordinador del centro de respaldo, la función es encargar de liderar el equipo y gestionar que el plan de contingencia se lleve a cabo, por lo cual debe garantizar que el sistema siga funcionando o que todo el centro de datos en general funcione. El supervisor de sala de máquinas supervisa toda la infraestructura en el centro de datos, mantiene óptimas condiciones los sistemas para que funcionen de forma segura y estable. Digamos que tal vez tienen que analizar todavía qué es lo que está ocurriendo, cuál fue el error. Por ejemplo, en un centro de datos tiene que haber una buena temperatura, por ende siempre tienen aires acondicionados funcionando. Digamos que se dañan, bueno, él es encargado de verificar eso. El operador de sala de máquinas se encarga de monitorear los sistemas, realizar tareas diarias, ejecutar respaldo, ya sea diarios o semanales, verificar el funcionamiento de los equipos del centro. Administrador del sistema operativo base de datos debe mantener disponible en todo momento la base de datos de la empresa, realizar restauraciones del sistema y base de datos según los respaldos disponibles. Tiene que verificar la integridad de esos datos restaurados, aplicar configuraciones necesarias para realizar servicios afectados, para reiniciar los servicios afectados. El encargado de aplicaciones debe asegurar que las aplicaciones más importantes funcionen correctamente durante una recuperación. Coordina con los usuarios finales, o ya pueden ser colaboradores, o también depende, ¿no? Como un centro de datos también puede ser algún algún cliente para comprobar la funcionalidad. Analista de integridad del sistema es el encargado de verificar que los datos de la información no haya sido vulnerada o alterada, ya sea maliciosa o por error. Entonces se logra auditando la información, también es el encargado de realizar los informes. Digamos que que tal vez alguien de alguna forma pudo haber accedido a la información, él es el encargado de verificar si no se filtró y si, bueno, como mencioné, había sido alterada. Él es el encargado de enviar esos informes a los directivos. Ok, muy bien. Muy bien. Ariel, ¿verdad? Sí. Orlenis Montezuma, lo vi que entró para aprovechar antes que se le vaya la señal. No está, ya se cayó de nuevo. No, creo que ya no está. ¿Puedo compartir, profesora? Sí, está bien, Ariel. Marixa también. Profe, ¿puedo presentar yo?
Vamos a ver qué problema tiene Iria. A ver, no sé, Iria, a ver si necesitas un tiempito más. Sí, profesora, lo que pasa es que tengo un problema aquí con el cursor. Ah, está bien, pues entonces vamos con Maribel y después regresamos contigo. Dale, Maribel. ¿Logra apreciar, profe? Sí. Bueno, en mi caso yo hice el plan de contingencia sobre una venta de equipos electrónicos. Aquí el coordinador del centro de respaldo supervisará la disponibilidad y actualización del respaldo de los sistemas críticos. También asegurará la recuperación rápida ante fallos. Tenemos el funcionamiento de los equipos físicos, servidores de energía, refrigeración y coordinaciones ante emergencia. Tenemos el operador de sala de máquinas, ejecutará tareas operativas básicas como reinicios de sistema, monitoreo de alerta y reporte de estado físico de los equipos. Tenemos el administrador de sistema operativo o base de datos. Garantizará la integridad y disponibilidad del sistema operativo y base de datos, así aplicando parches de seguridad y realizando backup. Tenemos el encargado de aplicaciones. Aquí supervisará el correcto funcionamiento. ¿Se fue el audio? La aplicación es crítica para la venta y atención al cliente. Aplica actualizaciones necesarias. Tenemos la análisis de integridad del sistema. Aquí evalúa la seguridad del sistema. Los sistemas verifican que no existen vulnerabilidades o alteraciones no autorizadas. Tenemos al presidente o comité. Aquí lidera el comité, aprueba decisiones estratégicas, coordina con dirección general. Tenemos el vicepresidente, que apoyará al presidente y lo sustituye en su ausencia. Tenemos los 3 ingenieros que aportan soluciones técnicas y evalúan riesgos operativos. Tenemos la formación del equipo comité, que es el encargado de capacitar al personal en procedimientos de contingencia y simulacros. Tenemos el responsable del plan de contingencia. Aquí documenta, actualiza y comunica el plan. Tenemos el director del área de informática, supervisa todo el entorno tecnológico. El subdirector coordina la recolección y procesamiento continuo de datos. Tenemos el gerente de departamento, responsable de mantener la operatividad dentro de su unidad durante la contingencia. Tenemos el gerente de centro de cómputo. Aquí asegurará el funcionamiento continuo de los recursos de cómputo y comunicación. Tenemos el gerente de administración de información, que administrará la protección, acceso y flujo de adecuada la información sensible y operativa. Tenemos el gerente de programación, supervisa ajustes en el software necesario para operar bajo condiciones anómalas. Tenemos el gerente de segmentación, mantiene la conectividad de red y telecomunicaciones. Ya tenemos el auditor interno y externo de informática. Aquí evalúan el cumplimiento del plan, identifica la falla y sugieren mejoras dentro de ellas. Tenemos el gerente de soporte técnico, coordina al usuario final durante los incidentes. Y ya por último, los operadores que ejecutan 3 tareas básicas y asistencia según instrucciones del equipo técnico. Esa sería mi presentación, profe. Muy bien, Maribel. Solo que solamente eran los del grupo consultor. Ahí me agregaste todos los demás gerentes y planes que se van a activar en ese momento. La actividad solamente era los del grupo consultor, pero bastante bien. Me dices, Iría, a ver. Voy a intentarlo, profesora, porque tengo problemas con este cursor que se volvió loco. Recuerden cuando van a enviar la tarea, tener la página de presentación con los datos que se les solicitan siempre.
Maritza, ¿qué me dice? ¿Ya tiene el trabajo listo? Yo, profesora. Eliana Hurtado. Vamos a esperar después de Iriebet. Eliana Hurtado. Era la idea. Era la idea. Me dejan. No te preocupes, Iriebet. La semana pasada usted presentó en las 2 actividades. Profesor, Así que no te preocupes si hoy no es puede. que no me deja mover, no me deja mover el cursor, como que se queda pegado. ¿Será que lo puedo decir sin presentarlo? Sí, también. Ok. Entonces, en mi plan de contingencia, el líder debe coordinar, dirigir y tomar decisiones estratégicas durante una emergencia informática. Esto implica la planificación, la ejecución y el seguimiento del plan para garantizar la continuidad de las operaciones y recuperar los sistemas. Este líder plantea y evalúa riesgos, identifica posibles escenarios de contingencias como desastres naturales, ataques cibernéticos, fallos de hardware, entre otros, y analiza su impacto en la organización. Además, debe coordinar y liderar respuestas del equipo, dirige las acciones necesarias para mitigar el daño y garantizar la continuidad del negocio, toma decisiones estratégicas de acuerdo a los recursos y comunica a todas las partes para supervisar la implementación del plan. También debe comunicarse efectivamente con todos los involucrados dentro de la empresa y darle indicaciones acerca de la emergencia y las acciones que se están tomando. El coordinador del centro de respaldo organiza y garantiza la continuidad del negocio también en caso de interrupciones, supervisando la infraestructura y las operaciones del centro. Esto incluye que la gestión tecnológica debe ser segura y la comunicación con las partes involucradas también ante este ataque. El supervisor de sala máquina debe evaluar la gravedad de la situación, iniciar procedimientos de seguridad, la coordinación de equipos y preservación de instalaciones y equipos. También es responsable de la continuidad de los trabajos y la comunicación entre los departamentos. El operador de sala máquina debe monitorear constantemente los sistemas. Debe asegurar la integridad y la disponibilidad de las bases de datos, mientras que el administrador se centra en la estabilidad y la seguridad del hardware, del software. Encargado de aplicaciones, asegurar la continuidad y la resiliencia de las aplicaciones críticas de la empresa en caso de emergencia. Debe restaurar todos los sistemas y recuperarlos ante una emergencia. El analista de la integridad del sistema debe evaluar riesgo, implementar medidas de seguridad como monitoreo y alertas. Debe validar la efectividad del plan de contingencia y los procesos de recuperación. En resumen, el analista de la integridad del sistema es un profesional que debe contribuir a la resiliencia de la organización ante los posibles incidentes de seguridad, asegurando la continuidad del negocio y la protección de los datos. Sería esto mi resumen. Ok. Héctor, a la pregunta que me hiciste, no, ya usted participó en el primero, no se preocupe. En Eliana. Profe, faltó yo, Enoris. Enoris, ajá. Y Eliana me había pedido la palabra primero, creo.
Eliana. Voy, profesora. Ok. La observa, ¿verdad, profe? Sí, sí, sí. Coordinador de centro de respaldo. Comisión de trabajo dirige y coordina todas las respuestas ante emergencias, actividades de planes de contingencia, supervisa la recuperación y mantener la comunicación con las actividades directivas y proveedores. Ubicación, están ubicados fuera de la planta principal. La responsabilidad, asegurar la recuperación efectiva de la producción láctea, garantizar que se cumpla el tiempo establecido y coordinar las actividades lógicas y de comunicación. Supervisor de sala de máquinas. Comisión de trabajo supervisa el correcto funcionamiento de las máquinas, detecta las fallas en los equipos y coordina la reparación inmediata. Ubicación, están en la sala de máquinas, en la planta de producción. La responsabilidad, mantener el equipo crítico en funcionamiento, aplicar los procedimientos de seguridad y coordinar al personal técnico. Operador de sala de máquinas, comisión de trabajo, opera y monitorea la maquinaria, ejecuta las rutinas de mantenimiento y soporte de la línea de producción. Ubicación en la línea de producción. Responsabilidad, ejecuta operaciones específicas, detecta irregularidades, reporta los incidentes y colabora en la recuperación de las máquinas en caso de fallas o interrupciones. Administración de sistema operativo o base de datos. Gestiona y recupera los sistemas informáticos y base de datos que controla la producción, inventario y la trazabilidad. Ubicación, está desde el centro del respaldo o remoto. Responsabilidad, garantiza la integridad, disponibilidad y seguridad de la información, restaurar datos críticos y apoyar en la recuperación tecnológica. El encargado de aplicaciones. Asegura que la aplicación es clave funcione correctamente durante y después del incidente. Departamentos de informática. Responsabilidad, valida la operación de las aplicaciones, coordina el inicio y el proceso dependiente y asistir a los usuarios de la operación. Analista de integración de sistema. Comisión de trabajo. Verifica que los datos y el sistema recuperado no haya sido alterado o dañado. Ubicación, departamento tecnológico. Responsabilidad, garantiza la fiabilidad de los datos, detecta anomalías, prepara informes y apoya a la toma de decisiones sobre la recuperación. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora vamos con Noris. ¿Quién fue la que me solicitó? Sí, yo, profe. Ajá, Noris, sí, me parecía que era Noris. Noris, pero solamente vamos a dar los 3 primeros para poder terminar. Ya casi son las 12 y no quiero robarles tiempo. Buenas tardes, profesor y compañeros. Les voy a estar explicando mi plan de contingencia. Yo había hecho de una empresa de venta de tecnología. Cuando se activa, plan de contingencia informática se activa cuando un evento disruptivo amenaza la continuidad de las operaciones informáticas críticas de la organización y se determina que los procedimientos normales de resolución de problemas son insuficientes para mitigar el impacto. La coordinación, el coordinador de un centro de respaldo o backup juega un papel crucial en la implementación y el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información.
Su labor se enfoca en asegurar la disponibilidad y la integridad de los datos críticos de la organización ante cualquier eventualidad. Un supervisor de sala gestiona el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de una organización. Sus responsabilidades abarcan tanto aspectos técnicos como de gestión personal. El supervisor de sala de máquinas informáticas es responsable de garantizar la operación, eficiencia segura y continuidad de la infraestructura tecnológica de la organización, liderando al equipo técnico y actuando como un punto clave de coordinación y comunicación. Su labor esencial para la disponibilidad y la integridad de los sistemas de información. El operador de sala de máquina garantiza la disponibilidad y el funcionamiento continuo de la infraestructura tecnológica de una organización. Supervisa, opera y mantiene los equipos informáticos, servidores, redes y demás en el centro de datos, respondiendo a alarmas, ejecutando procedimientos y asegurando el funcionamiento continuo de la infraestructura. Como conclusión tengo que un plan de contingencia informática representa mucho más que un simple documento, es un componente fundamental de la resiliencia y la estrategia de continuidad de negocio, del negocio de cualquier organización. Al anticipar y planificar y prepararse para posibles interrupciones de los sistemas de informaciones críticos, un plan de contingencia informático efectivo se convierte en un salvavidas digital que permite a las empresas minimizar el tiempo de inactividad, proteger sus activos de información más valiosos y asegurar la continuidad de sus operaciones esenciales. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces vemos que cada una de las personas encargadas son muy importantes. Como comentaba uno de los compañeros, en caso de que uno falle, entonces queda abierta la puerta para que puedan atacar con más fuerza los ciberatacantes, vamos a decir. Muy bien. Vamos a culminar la clase. ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Sí? ¿Pueden verla? Sí, profe. Entonces vemos que para la evaluación del plan, tenemos que evaluar el costo-beneficio, identificar las alternativas, definir niveles mínimos, analizar el impacto, identificar las funciones críticas de los elementos, ¿verdad? La importancia para poder implementar el plan de contingencia. Este plan de contingencia tiene 3 subplanes que son el plan de respaldo, que es contra medidas preventivas antes de materializar una amenaza. El plan de emergencia, contra medidas durante o inmediatamente después de la amenaza. Y el plan de recuperación, que son las medidas para restaurar el estado previo de la amenaza. Entonces, en la comisión del grupo consultor podemos notar que existen personas para cada una de los momentos del plan de contingencia, tanto de respaldo, emergencia, que ya se directamente en el momento de la amenaza, y para el plan de la recuperación también. Estrategia de respaldo, tenemos la redundancia, duplicar hardware, software y datos para continuar si la unidad original queda impactada. Sitios alternativos, en ese caso era la redundancia, era que nos estaba comentando Cassandra, ¿verdad? Lo importante que es el de tener un backup. Sitios alternativos, contratar servicios de respaldo en sitios activos e inactivos según necesidades. Diversidad, instalar recursos de información en diferentes lugares para evitar pérdidas totales. Movilidad, establecer convenios con otros usuarios para ofrecer respaldo mutuo en caso de
catástrofe. Documentos de una política. Deben haber directrices, que son reglas generales de nivel estratégico que expresan los valores de seguridad de la organización, propuestas por el líder empresarial para establecer el marco general. Normas, reglas específicas para todos los segmentos involucrados en los procesos de negocio, elaboradas por activos, áreas, tecnología o procesos específicos. Procedimientos, orientaciones detalladas para realizar actividades operativas de seguridad. Representan relaciones interpersonales e interdepartamentales para implementar la seguridad. Y por último, ámbitos de implementación, que son la seguridad física, el acceso físico a la estructura del edificio y protección del centro de datos, la seguridad de red, que es la configuración de sistemas, acceso lógico y remoto, autenticación e internet. Seguridad de datos, criptografía, que habíamos hablado de él en la primera clase, clasificación, privilegios, copias de seguridad y plan de contingencia. Entonces, hasta aquí es todo el módulo. Y quiero decirles también que, entonces, para culminar la clase, la sesión, debemos tener en cuenta que la información debe ser siempre protegida, cualquiera que sea su forma de ser compartida, comunicada o almacenada. La prioridad de las organizaciones debe ser proteger la información. Debemos también optar por diversas políticas de seguridad informática para garantizar que cada uno de los miembros de la organización sepa cuál es su rol a la hora de tener un ciberataque. Debemos comprender y tratar los riesgos operacionales y estratégicos en la seguridad de la información para que permanezcan en niveles aceptables para la organización. La protección de la confidencialidad de la información relacionada con los clientes y con los planes de desarrollo es sumamente importante. Quería que tendríamos eso, pues este último mensaje para ya finalizar lo que es la clase de hoy. Debo agradecerles a todos, pues no fue tan fácil para mí, no estoy acostumbrada a estar dando clases virtuales, pero fue un placer para mí estar con ustedes y le quiero agradecer también su paciencia para conmigo. También quiero recordarles pues que en el transcurso de la semana, si no es que ahora más tarde, en el transcurso de la semana se les va a habilitar para que puedan subir estas dos clases, estas dos actividades para las clases de la semana, de la tercera semana. Y por ahí entonces va a estar también lo que es el examen final. Pues sin más, muchas gracias por todo y hasta luego. Muchas gracias, profesora, y gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. A la orden. Gracias, profesora. Hasta luego, mucho gusto. Muchas gracias, Luego, profesora. profe. Hasta luego. Hasta luego, mucho gusto. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta pronto, profesora. Hasta luego, bendiciones a todos. Hasta luego.
Marixa, Ismael. Hola, profe. Dígame. Lo que pasa es que me conecté en la clase, pero no pude estar porque hoy estoy trabajando y acabo de salir en receso. Ajá. Bueno, hubieron dos actividades que se van a subir a la plataforma en cuanto el profesor pueda habilitarlo para que entonces la pueda desarrollar y tenga las actividades de hoy. Correcto. Sí, y además le iba a pedir disculpas porque me imagino que hubo participación en clase. Sí, sí, así es. Yo anoto todo para que el profesor Rodolfo cuando vaya a, a evaluar, pues sepa quiénes estaban participando y quiénes no. Ujú. Correcto, entiendo. Sí, lo que pasa es que no pude porque como estaba en el trabajo, no. Ajá, se comprende. Ahí le voy a poner que estaba en el trabajo. Sí, sí, y como acabo de salir de receso y por eso no. Sí, Ok, le agradezco su comprensión, profesor. ok, la orden. Bueno, yo me despido. Corina, hasta luego. Ismael, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.